Bueno, siendo las 7, entonces vamos a dar inicio al tema de hoy que titulé Telangiectasia macular, una enfermedad neurovascular en busca de tratamiento. Entonces vamos a iniciar con la definición de la enfermedad. Entonces tenemos que es una enfermedad macular que va a ser bilateral, es crónica y progresiva y se va a caracterizar por una incompetencia de la red capilar de la retina asociada a dilataciones, adelgazamiento, que va a comprometer principalmente la zona parafoveal temporal y va a causar cambios degenerativos. Entonces, pues la prevalencia de la telangiectasia macular tipo 2 es la que vamos a tratar en este momento porque la tipo 1 no está bien establecida en la literatura, pues porque la mayoría de los estudios son epidemiológicos o revisiones que se centran solo en la telangiectasia macular tipo 2. Entonces va a tener una prevalencia que va a oscilar entre 0,06 y 0,1% en pacientes mayores de 40 años y se va a presentar tanto en personas africanas como en caucásicas, lo que sugiere que es una prevalencia similar en ambos grupos étnicos y probablemente pues es subestimada por las limitaciones en los métodos diagnósticos tradicionales. La edad media de presentación es entre la quinta y la séptima década de la vida y va a tener un predominio en las pacientes femeninas. Y en algunas cohortes, pues se ha observado como mayor prevalencia en pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad cardiovascular. Y va a tener una incidencia en Estados Unidos al año de 0,0008%. En cuanto a la fisiopatología, entonces se va a caracterizar por una disfunción o pérdida de las células de Müller en la retina, principalmente en la región central. Y esto nos va a desencadenar una cascada de alteraciones neurovasculares y metabólicas. Entonces sabemos que la función de las células de Müller va a ser como mantener la homeostasis de la retina, incluyendo la regulación del microambiente iónico, el metabolismo de neurotransmisores, la producción de factores tróficos y también angiogénicos, y el soporte tanto estructural como metabólico de los fotorreceptores. Entonces, esta depresión de las células de Müller en la zona macular se va a asociar con una pérdida de pigmento, alteraciones en la arquitectura vascular, entonces se pueden generar telangiectasias, rarefacción capilar, neovascularización subretiniana y finalmente pues se van a degenerar los fotorreceptores. Entonces, las alteraciones en la integridad de la barrera hematorretiniana y los cambios en la perfusión capilar asociada a las dilataciones y la pérdida de los capilares en los plexos vasculares retinianos se van a dar sobre todo en el plexo capilar profundo. Y además, pues de estas células de Müller van a desempeñar múltiples funciones en la síntesis de serina y el mantenimiento de las mitocondrias. Entonces, a nivel molecular, se ha identificado que hay una disminución en la serina y un aumento en la 1-desoxiesfingolípido, eh, que esto va a llevar a acumulación de factores neurotóxicos, generando entonces disfunción de las mitocondrias y activación de la vía del estrés celular en las células del EPR, que podría llevar a la progresión de la enfermedad. Y tenemos que a veces en estadios tempranos se pueden observar alteraciones estructurales y funcionales, como disminución de los conos, hiperreflectividad en la capa plexiforme externa, con dilatación de los capilares, y estos pueden preceder a la pérdida de la zona elipsoide y la aparición de telangiectasias que sean clínicamente evidentes. Y ya en las fases avanzadas de la enfermedad, pues la hipoxia que va a ser secundaria a la disminución del calibre vascular y la disfunción de las células de Müller, pues va a favorecer la neovascularización subretiniana. Tenemos entonces la clasificación, que en 1982 se propuso la clasificación de Gasi y Oyakawa. Entonces ellos dividían a la enfermedad en tres tipos. La tipo 1 eran las telangiectasias parafoveales unilaterales, que eran congénitas o adquiridas. La tipo 2 en telangiectasias parafoveales bilaterales. Y la 3 en telangiectasias parafoveales bilaterales con obliteración capilar retiniana. Y ya luego en el 2006 pues se propuso la clasificación simplificada de Januzzi, que la tipo 1 la clasificaron como aneurismática y la tipo 2 como perifoveal. Entonces, en cuanto a la genética,
inicialmente se consideró que esta era una enfermedad adquirida, pero a lo largo del tiempo se han hecho múltiples estudios y se ha sugerido que es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia y expresibilidad variables. Entonces vamos a tener que hay múltiples genes que están implicados, entonces tenemos el fosfoglicerato deshidrogenasa, la fosfoserina fosfatasa, el carbamoil fosfato sintetasa 1, y todos estos van a estar involucrados en la síntesis y el metabolismo de la serina y la glicina, y variantes en estos genes entonces van a llevar a una deficiencia de la serina y de la glicina, lo que va a favorecer entonces la acumulación de los deoxiesfingolípidos neurotóxicos. Tenemos entonces otros que son el SPTLC1 y C2, que van a codificar la subunidad de de la serina palmitoyltransferasa, que va a ser clave en la síntesis de los esfingolípidos, y se determina que cuando están alterados también se puede ver la enfermedad de la neuropatía sensorial hereditaria. Está el locus 5Q14.3, que está relacionado con el diámetro de la vasculatura de la retina y la arquitectura de la misma, y en esos locus pues van a estar localizados, y estos se implican en el metabolismo de la glicina y la serina, y son factores que influyen en la susceptibilidad para presentar la enfermedad. Y finalmente entonces tenemos el CYP2U1, que es un gen implicado en el metabolismo de los ácidos grasos, y cuando hay una mutación en este, pues se puede asociar a un fenotipo de distrofia macular con telangiectasia macular y también manifestaciones neurológicas. En cuanto a los síntomas, entonces, pues estos pueden ser de inicio insidioso y progresivos. Predominantemente el paciente va a referir como una alteración en la visión central, y el síntoma más frecuente va a ser la dificultad para identificar letras pequeñas o distinguir rostros, o también pues como una disminución en la agudeza visual, pero de predominio cercana. Y esta se va a presentar, o sea, estos síntomas se van a presentar hasta en el 80% de los pacientes. Y a medida entonces que la enfermedad va progresando, pues se puede desarrollar una pérdida de la visión central mucho más marcada, especialmente cuando ya hay atrofia foveal o neovascularización subretiniana. Y pues es importante recalcar que la visión periférica pues se va a mantener intacta. Otros síntomas que puede referir el paciente pues pueden ser las metamorfopsias, que van a ocurrir más o menos en el 12% de los pacientes, y pues algo menos común pues es la visión borrosa o la pérdida de la visión del contraste. Y pues a pesar de que hay pacientes que lo refieren, pues es poco frecuente que haya dolor ocular o fotopsias o escotomas absolutos, sobre todo en las etapas tempranas. Y ya pues en las fases avanzadas de la enfermedad puede haber una pérdida visual significativa, pero es raro que haya una ceguera total. En cuanto a la presentación clínica, entonces los hallazgos suelen ser bilaterales pero asimétricos, y todas las lesiones tienden a comenzar en la región temporal al centro de la fóvea, y posteriormente pues ya se va a afectar toda el área parafoveal. La manifestación a la oftalmoscopia que inicialmente vamos a detectar es la pérdida de la transparencia de la retina, entonces la región va a tomar como una coloración grisácea. Entonces estos cambios se van a ir acentuando con el tiempo y se va a generar una dilatación de los capilares parafoveales en el área parafoveal temporal. Entonces esto se va a extender y va a rodear entonces finalmente toda la fóvea, y estos capilares, que pueden ser como un poquito ectásicos, van a comprometer principalmente la red capilar profunda. Entonces acá en esta primera imagen vemos una angiografía en la fase temprana, y ya acá pues finalmente va a haber evidencia de fuga tardía con la fluoresceína. También podemos entonces evidenciar compromiso de la circulación retiniana interna y externa, y a diferencia entonces con la telangiectasia macular tipo 1, pues en esta no se van a evidenciar como exudados duros en la retina, a menos que haya evidencia de neovascularización, y podemos detectar como unos depósitos cristalinos en la interfaz vitreoretiniana, que estos podrían estar como relacionados con la disrupción de estas células de Müller que mencionaba previamente, y también se ve como la coloración grisácea asociada a la pérdida de la transparencia de la retina.
Tenemos entonces también telangiectasias capilares, vénulas en ángulo recto y neovascularización subretiniana. Entonces acá en esta primera foto vemos acá un vaso en ángulo recto que se van a manifestar, pueden ser como arteriolas o vénulas que toman un contorno como más romo y conectan el plexo superficial y profundo. Y también acá podemos ver como una placa pigmentada. Y a medida entonces que estos vasos se van a dirigir hacia la fóvea, van a disminuir en diámetro, pero usualmente en la telangiectasia macular tipo 2 en vez de ir disminuyendo, se van dilatando y forman el ángulo recto, entonces van a penetrar unas capas mucho más profundas de la retina. De acá en esta otra foto, pues vamos a ver como una migración de pigmento intrarretiniano con una hiperplasia del EPR a lo largo, pues, como de las vénulas que están dilatadas. Entonces, en algunos pacientes también se puede observar como una mancha amarilla o una lesión viteliforme que se va a localizar en el centro de la fóvea con una pérdida ligera de la depresión foveal y otros cambios van a incluir agujeros maculares lamelares o de espesor completo que se pueden detectar en la exploración clínica y pues que se van a confirmar a través del OCT. Y también la degeneración y la atrofia de la fobia pueden estar asociados con enfermedad que contribuye a a la formación de esos agujeros y en muchos casos, a pesar de que la reparación a través de la cirugía es exitosa, pues el paciente no va a tener una mejoría estructural ni funcional. Tenemos la neovascularización que usualmente aparece en la región temporal de la fóvea y se va a asociar con exudados duros, edema retiniano y hemorragia subretiniana o intrarretiniana. Y en la angiografía con fluoresceína vemos un ojo con una membrana neovascular subretiniana que es alimentada por una arteriola retiniana que va a ser drenada por una vénula retiniana. Y acá en esta otra imagen vemos entonces una cicatriz fibrovascular con una anastomosis corioretiniana que puede ser como el punto final del proceso fisiopatológico de esta patología y la cicatriz fibrovascular puede ser indistinguible de una cicatriz disiforme en la degeneración macular húmeda asociada con la edad, pero pues es importante tener en cuenta que en la telangiectasia macular tipo 2 pues no va a haber la presencia de drusas y va a ser típica la hiperplasia pigmentaria eh, mucho más marcada. Entonces, para hablar un poquito del Mactel tipo 2 entonces vamos a tener que en esta esta es una enfermedad mucho más común. Usualmente, pues ya dije que es bilateral, idiopática y neurodegenerativa, usualmente es progresiva. Inicialmente va a comprometer la mácula, la región parafoveal y finalmente pues se puede extender a otras partes de la retina. Se presenta en la quinta y séptima década de la vida, entonces los pacientes cursan con disminución del reflejo foveal, pérdida de la transparencia, depósitos cristalinos sobre la retina, ectasias capilares, vénulas dilatadas, progresión a hiperplasia pigmentaria y atrofia y finalmente neovascularización subretinal. Entonces acá vemos, ya para entrar un poquito a hablar de las ayudas diagnósticas en las cuales nos podemos apoyar. Esta es una fotografía a color del fondo de ojo, entonces nos va a permitir como detectar cambios tempranos, pero no es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces en esta primera imagen, pues al inicio vamos a ver la pérdida de la transparencia parafoveal, sobre todo en la región yuxtafoveal temporal. Luego, pues esta va a ser la imagen ampliada de esta primera imagen. Entonces vemos acá en las flechitas unas ramificaciones de una pequeña vena en la mácula superonasal. Acá en esta otra foto, pues es una foto de fondo de ojo a color de un seguimiento de 7 años después de obtener estas imágenes de arriba. Y podemos ver que hay un arrastre vascular hacia la mácula yuxtafoveal con un enderezamiento de las vénulas, que son las punticas de las flechas. Y acá finalmente este es un campo vectorial que muestra la dirección y la magnitud del arrastre de la retina a lo largo de esos 7 años de progresión. Tenemos la autofluorescencia de fondo, que esto es uno de los primeros signos en la telangiectasia macular, pues va a ser la pérdida del centro hipofluorescente por la pérdida del pigmento de la mácula.
e incluso pues puede haber ausencia de fuga de fluoresceína y el área de hiperplasia pigmentaria en la retina va a aparecer hipoautofluorescente por presencia de un bloqueo. Entonces acá en esta primera imagen autofluorescente de un fondo de ojo normal, podemos evidenciar un bloqueo de la autofluorescencia en la mácula central por el pigmento lúteo sano. Pero ya acá en esta segunda imagen, pues es un ojo con telangiectasia macular tipo 2, donde se ve la hiperautofluorescencia de las regiones foveales, tanto centrales como temporales, y esta va a ser secundaria a un desenmascaramiento del EPR por la pérdida del pigmento lúteo. Y también podemos ver como algunas áreas puntiformes de hipoautofluorescencia por el bloqueo del pigmento intrarretiniano. En la angiografía con fluoresceína, entonces nos va a permitir evaluar los capilares telangiectásicos y un hallazgo distintivo van a ser pues estos capilares en la angiografía que van a comenzar también en la zona temporal y finalmente se va a afectar toda el área parafoveal y nos permite entonces demostrar que el sistema capilar profundo es el más comprometido, pero pues en algunos casos los capilares superficiales también pueden contribuir como a la fuga de la fluoresceína. Acá en la tomografía, entonces podemos ver que hay aumento de la depresión de la fobia hacia la región temporal, pérdida de la zona elipsoide, sobre todo en la región foveal, cavidades hiporreflectantes en la retina externa, con agujeros maculares o pseudoagujeros, una enfermedad que va a ir progresando con el aumento de las cavidades hiporreflectantes y que finalmente pues va a conducir a la atrofia. Entonces vemos que hay unas pequeñas cavitaciones foveales en todas las imágenes. Y acá en la imagen de E y F que muestran las flechitas, vamos a tener unas lesiones hiperreflectivas en la retina externa y se evidencia entonces la progresión de las cavitaciones a lo largo del tiempo. En cuanto a la angiografía por tomografía, entonces esta nos va a permitir evaluar la microvasculatura de los cambios estructurales de la retina. Entonces, pues inicialmente vamos a evaluar el plejo capilar superficial, donde podemos ver dilataciones vasculares leves, irregularidades en la red capilar parafoveal, aunque pues acá, como ya mencioné previamente, suelen ser discretas comparadas con el plexo capilar profundo. Y ya en el profundo, pues sí vamos a ver las alteraciones, evidenciando entonces las telangiectasias en la región temporal de la fobia, la rarefacción capilar, que es la pérdida de la densidad de los vasos, la dilatación de los vasos, la tortuosidad de issues arteriovenosos. Y en esta imagen arriba, entonces, es el plejo capilar superficial y abajo el profundo, y vemos entonces los vasos telangiectásicos concentrados principalmente en la región temporal, que acá ya en el profundo, pues se van a ir volviendo mucho más circunferenciales. En la angiografía por tomografía, entonces también podemos evaluar la zona vascular foveal, donde vamos a ver como agrandamiento o irregularidad de los bordes de esta zona y formación de vasos anómalos que se pueden extender hasta la fovea. En la coriocapilar, en la fase proliferativa, pues ya vamos a tener que en estadios más avanzados puede haber neovascularización subretiniana, que va a ser evidenciada como una red vascular anómala hiperfluorescente, y esto va a marcar el paso de la enfermedad no proliferativa a la proliferativa, y vamos a ver que en estos pacientes pues va a haber una pérdida acelerada de la agudeza visual. Y pues también podemos ver cambios estructurales donde se pueden evidenciar cavitaciones intrarretinianas, shaggy photoreceptors o tubulaciones retinianas. Entonces es importante tener en cuenta que a medida que avanza la enfermedad hay una pérdida de tejido de la retina externa, probablemente secundaria a la pérdida de las células de Müller y los fotorreceptores. Entonces esta pérdida de espesor de la retina, las capas de la retina superficial se van a ir hundiendo y esta remodelación tisular pues va a generar unos cambios estructurales, sobre todo en la región de la mácula temporal. Entonces, con la representación volumétrica de la tomografía estructural y angiográfica, cuando están combinadas, se puede visualizar la contractura del tejido hacia el epicentro y la zona vascular foveal, que va a estar casi que completamente obliterada. Y estos vasos entonces van a formar
como unas asas o unas horquillas que van a apuntar hacia el centro de la contractura. Entonces, con el hundimiento de la retina, una región del plexo vascular profundo se va a encontrar mucho más profunda que el plano circundante de los vasos de ese plejo profundo. Entonces, si se selecciona esta región en el plexo profundo en una sección de angiotomografía, pues yo no voy a poder saber si esa área evaluada realmente es el plexo o si es un área de no vascularización. Entonces, por eso es muy importante estar muy pendientes de la región seleccionada en el OCT para poder hacer un análisis adecuado. Entonces acá en esta foto a color de fondo de ojo vemos el color grisáceo alrededor de la fóvea y acá en estas dos se va a observar la pérdida de la transparencia de la retina temporal a la fóvea con una fuga angiográfica. Acá en el OCT hay un adelgazamiento de la retina parafoveal con unas cavidades hiporreflectivas en la retina externa y ya en el angio-OCT vamos a ver dilataciones y telangiectasias del plejo capilar profundo. Acá en esta otra foto hay una vénula retiniana atrofiada con una pigmentación temprana. En la imagen angiográfica, entonces vamos a ver una fuga leve en la fase tardía por una hipofluorescencia en las zonas pigmentadas. En el angio-OCT vamos a ver unas dilataciones y una telangiectasia del plejo capilar profundo en la región temporal. Y acá en la tomografía hay un adelgazamiento de la fóvea con pérdida de la zona elipsoide. En esta otra imagen vamos a ver que hay unos depósitos cristalinianos pronunciados con unas vénulas retinianas atrofiadas y proliferación de pigmento. Y acá en las imágenes de OCT vemos que hay una pérdida de las capas externas de la retina con cavidades hiporreflectivas, tanto internas y externas. Y en esta otra imagen vemos una neovascularización subretiniana activa con una hemorragia subretiniana inferior a la fóvea, con depósitos cristalinianos prominentes y proliferación pigmentaria en la zona de predominio temporal. Acá en las imágenes de OCT, entonces vemos que hay material hiperreflectivo subretiniano con engrosamiento de la retina subyacente. Y en la angio-OCT hay una red vascular con un vacío de flujo hiporreflectivo en el plexo capilar profundo. Entonces vamos a hablar un poquito de la telangiectasia macular tipo 1. Entonces esta también es llamada como telangiectasia neurismática. Esta se va a presentar usualmente de forma unilateral. Es más común en varones jóvenes y se va a caracterizar por la presencia de vasos telangiectásicos con dilataciones aneurismáticas en la región temporal a la fóvea, con presencia típica de edema macular, exudados amarillentos, y podemos ver anormalidades pigmentarias y neovascularización subretinal. Esta en algunos casos se considera como una variante macular de la enfermedad de Coats y también pueden presentarse cambios vasculares periféricos y en esta usualmente la terapia con anti-VEGF no va a ser efectiva. Entonces acá en esta foto a color vemos la telangiectasia macular con dilataciones aneurismáticas y los exudados lipídicos y en el angiograma pues vamos a ver la fuga de las telangiectasias. En esta, usualmente los patrones angiográficos incluyen vasos dilatados con llenado rápido en la región yuxtafoveal, junto con áreas de isquemia capilar, y se pueden observar como espacios quísticos o no quísticos en la mácula en casos de edema macular. Y en esta, la OCT puede también identificar la presencia de vasos telangiectásicos, sobre todo en las capas externas de la retina, que en estas capas externas, pues usualmente no van a estar afectadas. Y la agudeza visual de los pacientes puede ser variable y la causa más común de pérdida de la visión va a ser el edema o la exudación de la mácula. Y los pacientes pueden experimentar un deterioro de la agudeza visual o un patrón vascular anormal. Entonces, en este caso, pues estos pacientes van a requerir como fotocoagulación láser para estabilizar la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales. Entonces, podemos tener diagnósticos diferenciales vasculares donde se incluye el edema macular diabético. Usualmente, pues este va a cursar con microaneurismas, exudados duros, fuga en la angiografía con fluoresceína
Y a diferencia del Mactel, pues suele ser más difuso, con engrosamiento de la retina y no presenta cavitaciones. Tenemos también las oclusiones venosas, donde en estas vamos a evidenciar dilatación y tortuosidad venosa con hemorragias intrarretinianas y puede dar como telangiectasias secundarias, pero suelen ser unilaterales y asociadas a edema. Tenemos entonces la enfermedad de Coats, que es más frecuente en varones jóvenes, es unilateral, con telangiectasias periféricas y exudación lipídica masiva, mientras que pues, el Mactel tipo 2 es bilateral y sin exudados. En la retinopatía por radiación, pues podemos tener también telangiectasias e isquemia, pero pues el paciente va a tener un antecedente claro de radioterapia o eventos trombóticos. En la degeneración macular tipo húmeda asociada a la edad, pues va a ser similar a la fase proliferativa del Mactel 2, pero pues esta suele tener drusas, membranas neovasculares coroideas y usualmente es en pacientes mucho mayores. Tenemos la enfermedad de Stargardt, donde podemos ver como lesiones atróficas con cambios pigmentarios y depósitos amarillos blanquecinos, y el paciente pues va a tener una historia familiar y una edad de presentación que ayudan a diferenciarlo del Mactel. Y podemos también tener también otras maculopatías como la maculopatía miópica, que puede mostrar atrofia coroidea con cavitaciones, pero usualmente pues el paciente va a tener una miopía alta o un estafiloma posterior. Vamos a hablar a grandes rasgos del tratamiento, entonces hay varias opciones dentro de las que están la fotocoagulación láser, la inyección intravítrea y los esteroides junto con los anti-VEGF. Entonces, en cuanto a la fotocoagulación láser, en el patrón de cuadrícula con baja intensidad, pues esta ha demostrado ser eficaz para mejorar la agudeza visual sin necesidad de destruir todos los vasos que se encuentran alterados. Y esta modalidad puede dirigirse a zonas con fuga mediante fotocoagulación guiada por angiografía con verde indocianina, que ha demostrado ser superior, pero pues en nuestro medio no está disponible. Tenemos también la inyección intravítrea con triamcinolona, que va a reducir el edema macular gracias a su actividad antiinflamatoria y estabilizadora de la membrana, mejorando de esta forma la agudeza visual, pero pues recordemos que esta tiene una duración corta, más o menos de 3 meses, y pues ya tampoco está disponible en nuestro medio. Y los agentes anti-VEGF intravítreos, como el ranibizumab, que fue aprobado por la FDA, y el bevacizumab, que aún no ha sido aprobado, pues estos han demostrado ser eficaces para reducir el edema macular y se observó una mejoría significativa en la agudeza visual. En este caso, pues los efectos van a ser más duraderos que los de la triamcinolona, pero pues es importante también continuar como realizando estudios para determinar la eficacia y la seguridad de estos agentes en esta patología. Y entonces encontré que hay un nuevo medicamento que fue aprobado por la FDA en Estados Unidos en marzo de este año. Se llama Revaquinagin Taroretcel Encelto. Entonces es una terapia génica celular encapsulada que contiene entre 200.000 y 440.000 células halogénicas del EPR que van a expresar el factor neurotrófico ciliar humano recombinante que se va a dirigir hacia la célula glía de Müller, induciendo como una cascada de eventos de señalización que puede promover la supervivencia de los fotorreceptores. Este medicamento se ha demostrado que tiene una liberación durante 10 años, entonces, y está disponible en forma de implante intravitro dosis única. Este es el tamaño del medicamento y fue desarrollado por Neurotech Pharmaceuticals. Este medicamento ha demostrado como estos efectos adversos: hemorragia subconjuntival, pérdida visual severa en algunos casos, endoftalmitis, desgarro o desprendimiento de la retina, hemorragia vítrea, extrusión del implante, formación de cataratas, retardo en adaptación a la oscuridad, sensación de cuerpo extraño, dolor ocular, exposición de la sutura, dehiscencia de la herida, miosis o hiperemia conjuntival. Tiene algunas contraindicaciones, que es que el paciente tenga una infección ocular o que haya hipersensibilidad al medio en el que viene el medicamento. En algunos casos es necesario retirarlo, por ejemplo, cuando se va a hacer una vitrectomía con gas o aceite de silicón o cuando el paciente presenta una endoftalmitis. Y el procedimiento para la implantación se hace a través de una peritomía de 7 por 7 milímetros. Se hace una incisión de 3 milímetros a 3,75 milímetros del limbo, a través del cual se llega a la pars plana y allí se va a insertar el medicamento. Entonces se destapa, el medicamento viene de esta forma,
se libera el capuchón que trae puesto y se le pasa una aguja a través de la cual va a ser fijado. Posteriormente, entonces, se abre la incisión de la esclerectomía y se inserta de manera perpendicular, se va a fijar con un punto de anclaje y este viene como en este mecanismo de inserción, entonces posteriormente se hace presión sobre la pinza para que el medicamento sea liberado y luego se fija la esclera y se cierra se cierra la lesión y finalmente se cierra la conjuntiva. Y luego de la aplicación de este medicamento se debe poner una inyección subconjuntival de esteroide para disminuir la inflamación y se debe confirmar oftalmoscópicamente que el medicamento haya quedado bien insertado. Y eso era lo que traía para el día de hoy. Muy bien, Camila, muchas gracias por la revisión. Yo creo que esta enfermedad, como tantas en medicina, pues son producto de una evolución histórica de descripciones y nombres. Entonces, hablar de telangiectasia macular, y yo creo que usted lo dijo más o menos claro, eh, como tres variantes de una enfermedad, pues no tiene mucho sentido, ¿no? La tipo uno, la tipo 2, la tipo 3, yo creo que son enfermedades distintas y eventualmente, en la medida en que se entienda más el mecanismo fisiopatológico, eh, pues eso va a ocurrir, van a recibir nombres distintos y vamos a dejar de hablar de tipo uno. Lo que pasa es que medicina... Pues esta obsesión por lo sindromático, por la presentación, nos lleva a veces a nombrar, a ponerle un nombre a un grupo de enfermedades que tienen manifestaciones clínicas parecidas. Pero a mí me parece muy obvio, pues, que la tipo uno, primero la tipo uno y tipo 3 son muy raras, pero que la tipo uno, que es unilateral y que está mucho más relacionada con el mecanismo fisiopatológico del COAX, y la tipo 3 que es predominantemente isquémica, son enfermedades de origen, de etiología, de comportamiento, de manifestaciones muy distintas a la 2 que es lo que de verdad conocemos como MacTel. Fíjense que casi todos los artículos, casi toda la literatura arrancan como arrancaste diciendo hay tres Martel, pero luego todo lo que se habla es de Martel 2, ¿sí? Y prácticamente todos los estudios y todo se centra en Martel 2. Entonces, la enfermedad de la que estamos hablando es la tipo 2. La tipo uno y la tipo 3 tienen cierto parecido en el sentido de que tienen dilataciones vasculares, maculares, pero tienen etiologías y comportamientos muy distintos. Eso pues es más una disquisición porque pues la literatura sigue y los artículos siguen sosteniendo y todos los textos siguen pues con esa línea de las tres tipos de MacTel. Lo otro es que pues la telangiectasia macular como tal, o sea, MacTel 2, tiene una frecuente asociación a hipertensión, diabetes y obesidad es la otra, que no es tan mencionada, pero es así. Y entonces hay quienes han defendido que cuando es clara la asociación a hipertensión y a diabetes, pues no debería llamarse tampoco MACTEL, que supuestamente es idiopática, sino que serían como una manifestación de la retinopatía hipertensiva o de la retinopatía diabética, ¿no? Ese es otro factor en discusión.
Lo cierto es que la mayoría de los casos que uno ve en la práctica clínica y que son erróneamente diagnosticados por la mayoría de los oftalmólogos como edema macular idiopático, mm, pues tienen una evolución relativamente benigna. Son pacientes que se mueven entre 20/40, 20/50, que hacen ese típico edemita temporal a la mácula, que con el tiempo hacen unos cambios pigmentarios y que raras veces evolucionan mal. Las que están asociadas a hipertensión y diabetes, y la hipertensión y la diabetes o la obesidad están empeorando o mal controladas, pues esas son las que tienden a irle mal. Pero si uno ve un paciente obeso y diabético con MACTEL y logra que baje de peso y logra controlar la diabetes, pues eso tiende a estabilizarse. El cuento de la nueva droga esta, realmente, pues yo no sé para dónde vamos con estos medicamentos. El Encelto. Eh, Usted me nos mencionó un datico, ¿sabe cuánto vale el bendito Encelto, el implante? 1.000 millones de pesos, ¿no? 1.000 millones de pesos. Entonces, a alguien se le va a ocurrir que un paciente con visión de 20/40, mm, que tiene relativo buen pronóstico, uno le va a sugerir ponerle un implante de 1.000 millones de pesos. Así, así esté demostrado que sirva y que va a funcionar. Pues sí, y eso está pasando con la medicina, con muchos aspectos de la medicina y específicamente de oftalmología. Estas nuevas y muy sofisticadas drogas que van a los mecanismos genéticos y muy profundos fisiopatológicos, yo no sé quién va a pagar eso ni de dónde va a salir la plata. Sí. Y si estamos hablando de tratamientos de cáncer que salvan una vida, pues de pronto uno encuentra justificación, pero en oftalmología, pues si se trata de mejorar un poco la visión, porque la otra justificación pues sería la diferencia entre un paciente ciego y un paciente que vea, que hasta ahora no, ninguna de las drogas súper costosas hace esa gracia. Eh, yo no sé quién va a pagar, de dónde va a salir la plata. Yo no sé qué está pasando con la industria farmacéutica y para dónde va la investigación. Y yo sí creo que los médicos deberían pensar muy seriamente en esto, porque participan en todas estas investigaciones, son oftalmólogos y son médicos investigadores y están metidos y reciben todos sus honorarios y hacen todos los estudios y todo el cuento. Y como que nadie pensara, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? ¿A quién le va a llegar? ¿Para qué va a servir? A ese precio, ¿no? Pareciera que todo el mundo está metido pues en el baile de los millones. Yo, yo me gano unos cuantos millones por participar en este estudio y luego me gano otros cuantos por poner este implante súper carísimo y listo. Y vamos a ver si empujamos a todo el sistema a hacer esto. Yo no sé, realmente no sé para dónde vamos, ni entiendo bien hasta dónde, hasta dónde piensa llegar la industria con estas movidas de drogas tan absurdamente costosas, ¿no? No sé qué opiniones haya y si alguien ve una panorámica distinta o qué pensás. Mm. Doc, sí, mire que de hecho ahorita ¿cuándo fue eso? Terminando julio, comenzando agosto, estuve en el congreso de la ASRS Ajá. y, o sea, esa cosa la aprobaron hace 3 meses, entonces el stand más grande de todo el congreso era de esa vaina. Como en Estados Unidos la propaganda médica para los pacientes es legal, todos los programas de televisión eran con eso, los buses tenían letreros de eso, pancartas de eso,
La sociedad, mejor dicho, está todo volcado hacia esa nueva terapia génica. O sea, es como me acordó ¿se acuerdan de esa película de Walid Kona? Bueno, mejor dicho, de la alienación y todas las cenas y toda la cosa era, mejor dicho, todo el congreso fue más o menos enfocado a este medicamento porque está recién lanzado y le están metiendo todo el dinero a la propaganda para convencer a los pacientes de que le pidan a su médico eso y para convencer a los médicos de formular eso. O sea, realmente sí es demasiado evidente. Y efectivamente ya en la parte académica en la que hablaron, pues es el resultado, o sea, no es una cosa que sea clínicamente significativa o ver alguna diferencia. Y sobre todo lo que usted decía, son pacientes que la mayoría ven muy bien y si ven mal es porque tienen membrana vascular. Entonces es, pues bueno, pero sí lo viví, pues lo vi de frente. Y Sí, es, la mención que haces es en relación al Oxycontin. esa película me acordaba de No me eso. acuerdo del nombre de la película, pero pues es tal cual. Bueno, no con una droga cara, pero sí como un laboratorio promueve una terapia e involucra a los médicos pagándoles honorarios, pagándoles comisiones, invitándolos, eh, haciendo toda clase de movidas para meter a los médicos en el negocio. Y los médicos van saltando muy contentos, pues, y esto no crean, pues, que es como historia o es película o es Hollywood, esto está sucediendo, ¿no? El sistema legal en muchas partes ha reaccionado, han multado a los laboratorios, la familia y este laboratorio del Oxycontin, pues los multaron seriamente, los pusieron a pagar un mundo de plata, pero no han desaparecido. Ahí siguen funcionando. Ustedes saben seguramente han leído de las multas que en Europa les han puesto a las grandes multinacionales, Novartis, creo que Roche, creo que Bayer. Tengo el dato fresco, yo tengo eso hasta publicado en el sitio de ética como ejemplo para que los médicos sean precavidos, ¿no? Entonces, en este momento está prohibido internacionalmente y la ley de ética colombiana y el marco legislativo colombiano prohíbe que los médicos reciban una comisión por usar o formular un producto. Eh, entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo que está calientico, pues. Los laboratorios de lentes intraoculares ofrecen una comisión al médico que ponga determinado lente. O sea, si usted pone este lente, aparte de sus honorarios, yo laboratorio le voy a dar una platica. La gente está feliz con eso, ¿sí? Ahora, como eso es prohibido, entonces, ¿cómo hacen el cuento? Le ofrecen la plática a la clínica, le dicen al médico, vea, la clínica tiene esta plata suya, ¿no? Y el médico comienza a reclamarle a la clínica, bueno, denme mi comisión, ¿sí? Entonces el laboratorio se lava las manos y mete a la clínica en el lío de estar dando una comisión por uso de un medicamento, un device médico, a quien lo haga. Eh, Obviamente hay un estímulo económico para usar y yo les aseguro que con esta cosa, a ver, ¿por dónde surge? Muchas veces surge como en el caso de los antiangiogénicos, ¿no? Ustedes saben cómo es la historia de los antiangiogénicos y por qué tuvieron ese boom tan espectacular. Es una de las historias de éxito farmacológico en ventas y de negocio
más grandes de los últimos 20, 30 años. Apareció la terapia fotodinámica, que se hacía con verteporfina, y la verteporfina valía como 7, 8 millones de toda la ampollita, más el láser. Entonces, claro, como eso era tan caro, el que hacía eso, que lo que hacía era poner un lente de contacto, enfocar la lesión y hundir durante, creo que eran 63 segundos o 70 y tantos segundos, el láser, pues tenía que cobrar duro, ¿cierto? Entonces, eh, el laboratorio dirigió la cosa para que los oftalmólogos cobraran por los lados de 2 millones de pesos por hacer eso, que demoraba 63 segundos. ¿Sí? Eventualmente se probó que eso no servía para mayor cosa, o sea, que era muy poquito el efecto, a pesar de que se gastaban 10 millones de pesos, el efecto de la terapia fotodinámica en membrana vascular era muy poco útil. Y entonces, coincidencialmente, en la medida en que caía terapia fotodinámica, subía, aparecieron los antiangiogénicos. Entonces, como estaban reemplazando una terapia de 10 millones de pesos con unas ampollas de 2 o 3, donde el honorario del médico era 2, pues resultaba muy barato que el honorario fuera 1 por poner una inyección. ¿Sí? Y entonces en un ambiente en donde el sistema pagaba 180.000 pesos por una vitrectomía, demoraba 1 o 2 horas y sufría y hacía todo lo que fuera y requería horas de entrenamiento, que apareciera una terapia que en 2 minutos uno se ganaba 1 millón de pesos poniendo una inyección, ¿qué efecto iba a tener? ¿Qué suponen que iba a pasar? Pues lo que pasó. Eso fue un boom en el mundo y en Colombia no se diga. Fue un boom extraordinario, pero estas son cosas que se saben, se conocen, se dicen, ocurren y todo el mundo tan fresco, tan tranquilo, ¿no? No, no, no hay ninguna preocupación. Entonces, es bueno, este es un grupito pequeño y exclusivo, pero es bueno que por lo menos ustedes sean conscientes de que somos herramientas comerciales muy poderosas para la industria y cada cual resuelve hasta dónde se vuelve herramienta comercial poderosa de la industria o la reduce a la mínima expresión, porque también es muy difícil pretender que uno está por fuera de todo, pues el extremo sería ni recibir muestras médicas, ¿no? Eh, o no tomarse un tinto en un congreso, pues eso ya se podría ser exagerado, pero bueno, a recoger los 1.000 millones de pesos para la próxima inyección. Muchas gracias. ¿Todavía hay algún otro comentario? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Doc.